Capítulo 66. Respuestas. Podría considerarme algo bipolar teniendo en cuenta la cantidad de emociones tan cambiantes dentro de mí. Pasaba de sentirme abrumada a estar tranquila, luego de estar triste a estar condenadamente feliz. Y luego simplemente me sentía llena de amor. No sabía cómo aquello podía afectar mi cabeza o mi manera de vivir, pero necesitaba controlarlo pronto. De otro modo, probablemente terminaría en un manicomio a mis 40. Más que sorprendida por todo lo ocurrido con Charlotte, me encontraba demasiado curiosa por la presencia de su abuela. Era la madre de Mark. Jamás imaginé algo como aquello. Conocía bien la línea de restaurantes Black. Era muy prestigiosa y lujosa. La cantidad de reconocimiento que tenía era sorprendente. Incluso varios locales tenían estrellas Michelin. ¿Cómo es que ellos abandonaron a su hijo? ¿Cómo es que Mark acabó de aquel modo cuando tenía un excelente futuro? Estaba demasiado curiosa por todo. En mi relación con Becky, había algunas cosas de las cuales aún no habíamos hablado del todo, y gran parte de lo que ella ocultaba eran los 7 largos años de su vida. Becky solo me habló de lo que ocurrió al principio, pero jamás llegamos a tocar el tema de lo que pasó después. No porque no sintiera la curiosidad sobre cómo mi novia obtuvo todo su éxito, sino porque realmente ella prefería cambiar de tema, como si aún no se sintiera lista para hablar. Jamás le presionaría en aquel tema, como ella jamás me presionaría por algo que yo no le haya contado, pero ahora mismo, la curiosidad en mi cuerpo pasaba el límite esperado. Me sentía demasiado extasiada. No solo había tenido una agradable conversación con Charlotte, también le había entregado aquel lienzo y, para mi suerte, la madre de Mark logró verlo también. No es como si aquel lienzo comprara el perdón de Charlotte, pero sentía que se lo debía. Además, el recuerdo de su padre siempre iba a estar presente y quería plasmarlo en aquella pintura. Mark siempre fue un hombre increíble y siempre iba a tener un lugar en mi corazón. Traté de disimular mi emoción en cuanto salí de aquel cementerio, pero apenas ingresé al auto, las emociones me ganaron y me permití llorar desconsoladamente. Mark me había escuchado y ahora sabía lo que tenía que hacer. Charlotte me daba una oportunidad con Becky y ahora mismo tenía una larga vida por delante junto a la mujer que tanto amo. Las emociones cambiantes dentro de mí eran muchas, pero me agradaba, me encantaba sentirme así. Me sentía viva, me sentía humana. Debía hablar con Becky. Ella tenía que saber todo lo que sucedió y aprovecharía aquella oportunidad de haber conocido a su abuela para preguntar cómo es que ocurrió todo. Ese mismo día, al anochecer, le dije a Ethan que me encargaría de cerrar la galería, puesto que quería estar por un rato allí, ya que pronto cambiaría la exhibición de fotografías, pero, en realidad, solo quería un tiempo a solas con mi novia, en un lugar alejado del hotel. Becky adoraba ir a la galería. Lo había descubierto después de nuestro íntimo encuentro en mi estudio. Al parecer, había tomado un aprecio por el arte, aunque sentía que solo era para competir con Angélica. Sin embargo, lo adoraba. Ella quería un tema para tener en común conmigo y eligió las pinturas. Cada cosa que hacía solo causaba que me enamorara mucho más de ella. En cuanto llegó a la galería, cerré las puertas con seguro y bajé las persianas, queriendo mayor intimidad con ella. Había pedido una cena rápida, debido a que Becky no había comido después de salir, y, teniendo un corto déjà vu, ambas nos sentamos en el medio del lugar, con nuestras espaldas tocándose, comiendo una hamburguesa con papas fritas. Becky me escuchaba atentamente mientras yo hablaba sobre lo ocurrido,
desde mi charla con Charlotte hasta mi encuentro con su abuela. Al finalizar, ella se giró, estirando sus piernas para abrazarme con ellas, causando que hiciera lo mismo. Estábamos frente a frente, simplemente mirándonos. ¿Por qué pediste una sola invitación si venía tu abuelo también?, preguntó curiosa, metiendo una papa frita en su boca. Se supone que vendría la abuela, pero al parecer me querían sorprender, explica ella, bebiendo gaseosa. De todos modos, ellos pueden asistir, ¿lo sabes? Becky asiente, mordiendo un poco de su hamburguesa. Tengo muchas preguntas, susurro sobre sus labios, acercándome para besarla. Te propongo un juego. Responderé cada pregunta, pero, a cambio, tú me darás algo. Entrecierro los ojos, sospechando. Me asusta lo que tengo que darte. Un leve recuerdo de nosotras, hace 7 años, aparece en mi cabeza, siguiendo su pequeño juego. No es mucho lo que pido. Becky sonríe con malicia. Solo te pido un beso. Me acerco, besándola suavemente. Oye, es después de las respuestas, no te apresures. Me río de sus palabras, alejándome un poco para guardar toda la basura en la bolsa de papel, tomando una mejor posición entre nosotras, pero evitando alejarnos mucho, pues ambas teníamos la enorme necesidad de estar muy cerca de la otra. Si en algún momento sentía que mi dependencia por ella era peligrosa, el pensamiento se desvanecía al notar cómo tampoco parecía querer alejarse de mí. ¿Cómo es que ellos aparecieron?, pregunto, sintiendo la caricia de su mano sobre la mía. Fue en mi primer viaje a Estados Unidos. Tenía 2 años en el boxeo. Habla en voz baja. En la galería, todo estaba oscuro, a excepción de 2 luces al fondo encendidas, manteniendo el ambiente agradable para ambas. Adoraba aquella intimidad entre nosotras. Iba a una pelea. Estaba ganando reconocimiento. Las personas ya conocían mi nombre y también estaba comenzando a aparecer en marcas deportivas, comienza a explicar. Me iba a quedar en la casa de Sara, pero Charlotte sugirió que lo mejor sería hospedarnos en un hotel. Ya sabes, comenzaba mi rivalidad con Angélica y debíamos aparentar. Hace la seña con sus dedos, sonriendo. Charlotte y yo salimos esa misma noche a cenar. Ella quería charlar conmigo porque deseaba proponerle matrimonio a Infa y quería saber mi opinión. Ambas comenzamos a jugar con nuestros dedos. La escuchaba atentamente, perdiéndome entre sus palabras. Adoraba mucho escucharla hablar. Era una de mis cosas favoritas en todo el mundo. Y, sobre todo, adoraba conocer cada secreto de su vida, pues me indicaba que ambas teníamos la confianza suficiente para saberlo. Llegamos a este restaurante, el cual era uno de los más prestigiosos. No quería estar allí, lo mío no es ese tipo de cosas. Pero Charlotte quería privacidad, y en ese tipo de restaurantes la dan cuando se les pide. Su tono de voz es bajo, como si no quisiera arruinar el momento. Sin embargo, una mujer se acercó a mí y mencionó mi apellido. Luego me preguntó qué parentesco tenía con los dueños, ya que no había conocido a otro Armstrong en el mundo. Sonrió por su tono divertido, acariciando su mano. Fui muy educada y le dije que no sabía a lo que se refería, y entonces ella se retiró, pero regresó 10 minutos después con mi abuela. La mujer era la asistente de mi abuelo y tenía mucha curiosidad por mi apellido y por mi enorme parecido a Andrea. Sin embargo, yo pensaba que estaba loca. No puedo evitar soltar una risa por su tono de voz. Ella quería volver a aquella historia algo divertida, como si no supiera el trasfondo de aquel tema en particular. En cuanto mi abuela supo mi apellido, ganó mucha curiosidad y nos preguntó a Charlotte y a mí de dónde veníamos. Cuando mencionamos Tailandia, ella por poco se desmaya.
Miro un punto fijo en el suelo apoyando mi cabeza en su hombro. Nos pidió que esperáramos hasta que el restaurante cerrara, ya que tenía unas preguntas por hacer, y apenas llegó el momento, preguntó por el nombre de mi padre. ¿No lo tomó muy bien?, preguntó curiosa. Ella apoya su cabeza en la mía. No esperaba saber que su hijo había muerto. Apenas Charlotte y yo supimos la verdad, nos quisimos ir de inmediato. Ellos habían abandonado a papá, se alejaron y cortaron todo tipo de contacto con él. Ambas estábamos muy furiosas porque, desde pequeñas, jamás tuvimos contacto con otra familia más que él. Es de esperarse. Beso la palma de su mano, suspirando mientras escucho sus palabras. Pero luego ella nos explicó todo. Becky guarda silencio, suspirando. Elevo mi cabeza, sujetando su barbilla para que me mire, y le doy un beso corto en los labios. El abuelo había llamado a papá. Charlotte tendría unos 2 años o menos. La abuela no lo recuerda bien, pero sí recuerda que quien contestó fue Malí, mi madre. Su tono de voz es bajo, como si recordar aquella historia le causara un enorme dolor. Malí les dijo que papá ya no estaba con ella, que las había abandonado y no tenía ningún conocimiento de su paradero. Les suplicaba que la dejaran en paz porque se iría con Charlotte a otro lado, a hacer su vida. ¡Qué maldita!, susurro, pasando mi brazo por los hombros de Becky y abrazándola. Lo siento. Me disculpo por el insulto, pero ella niega, sonriendo. Por supuesto, ellos le creyeron. Siempre tuvieron una imagen pura de ella. Sin embargo, aún querían conocer a Charlotte y ayudarla de algún modo, pero cuando continuaron comunicándose ya era muy tarde. Malí había hecho hasta lo imposible por evitar que ellos se contactaran con papá. Becky continúa su relato. Comienzo una suave caricia en sus brazos, escuchando su respiración. Solo entonces, Charlotte recuerda bien que hubo un tiempo en donde Malí siempre le pedía a papá que se mudaran, ya sea porque no se sentía cómoda o porque no conseguía trabajo, pero en realidad era para alejar a mis abuelos. ¿Ellos fueron a Tailandia? Becky asiente, mirándome. Varias veces, durante 2 años. Abro mis ojos en sorpresa, sin poder creer aquellas palabras. Ni con todo el dinero que tenían pudieron dar con nuestro paradero. Malí se las ingeniaba para ocultar a Charlotte y a papá. ¡Qué mujer tan cruel! Becky hace un sonido con su boca, estando de acuerdo. ¿Para qué causar tanto daño? No es algo que piense ahora. Me da igual lo que ella haga con su vida. Becky se acuesta en el suelo, apoyando su cabeza en mis piernas y guiando mi mano a su cabello. Para Charlotte y para mí fue duro escuchar toda esa historia. No sabíamos si creerla o no, pero considerando el ser humano que es nuestra madre, podría ser muy cierta. Acaricio su cabello, manteniendo mi vista en su rostro. Por un instante, recordando las palabras de Charlotte en el cementerio, ella había dicho que nuestras madres eran unas brujas, y al principio pensé que decía aquello por lo ocurrido hace 7 años. Ahora veo que esa mujer fue peor de lo que imaginé. ¿Le dijeron todo?, preguntó con curiosidad. Ella mueve su cabeza asintiendo. Esa noche fue larga. Contamos toda nuestra historia a ambos. Debían saber la verdad y el por qué estábamos allí. Fue muy doloroso relatar todo, incluso la muerte de papá, pero ellos, por un lado, estaban contentos de que habíamos regresado a sus vidas. Becky sonríe, sujetando mi mano libre para besarla. No fue sencillo para Charlotte y para mí confiar en ellos. Habíamos sido traicionadas por nuestra propia madre, teníamos nuestras dudas, pero ellos poco a poco ganaron nuestro perdón. Mi estadía allá fue corta.
pero se las ingeniaban para venir aquí o para que nosotras fuéramos allí. Para mi abuela fue duro saber que su hijo había muerto, pero una parte de ella agradece que estemos nosotras, una pequeña parte de él para amar y apoyar. Y no miente. Acerco mi rostro a ella besando su nariz. A simple vista se ve que es una mujer muy inteligente y especial. Y lo es, Becky confirma. Hablar con ella es como hablar con papá, y ver a mi abuelo es un gran reflejo de papá. Ella sonríe, cerrando sus ojos por mis caricias. Ahora que lo pienso, sí tiene cierto parecido a ella. Becky ríe, negando. De verdad, continúo jugando con ella, quedándonos en silencio por un corto tiempo. Tienen un largo tiempo queriendo mudarse aquí. Becky habla, haciendo que la mire. Están buscando un lugar para comprar y regresar, así están más cerca de nosotras. Mis periodos de trabajo son cortos. Cuando viajo lo hago por lapsos breves, ya que acostumbro a entrenar aquí. Muevo mi cabeza entendiendo su explicación. Quieren pasar mucho tiempo con Charlotte y conmigo. Por supuesto también con Ninfa, la adoran. Sonrío ante sus palabras, perdiéndome por un momento en mis pensamientos. Toda aquella historia me parece casi imposible de creer. Sabía que Mark siempre estuvo solo en toda su vida, pero pensar que toda la culpa la tenía ella es impresionante. Aquella mujer no solo quería arrastrarlo a la miseria, de verdad lo quería ver destruido. ¿Qué daño pudo haber causado Mark para que ella fuera así? ¿O simplemente esa mujer es cruel desde su nacimiento? Tú tienes otro tío, ¿verdad? Becky mueve su cabeza asintiendo. ¿Ya lo conoces? Lo conocí hace poco. Él había venido aquí por negocios y escuchó mi nombre. Lo recordaba porque fue quien acompañó a papá cuando nos dio la casa. Se queda en silencio por un momento. No es nada parecido a Malí o a Heng, incluso parece hijo de otra madre. Acaricio la barbilla de Becky con ternura. Fue muy buen amigo de papá. Pelearon juntos en su juventud. Lo aprecio. De nuevo, el silencio reina entre nosotras. Apoyo mi espalda en la pared detrás de mí, moviéndome junto a ella para tener más comodidad. Miro mi reloj por un momento, dándome cuenta de lo tarde que es. Sin embargo, aquello no me alarma. ¿Los perdonaste? Pregunto, mirando hacia la pared frente a mí. Lo hice, susurra. También Charlotte. Ellos no tuvieron la culpa de las cosas que hizo Malí. Fueron un daño colateral. Mantengo mi mirada en la pared, sintiendo cómo ella se levanta y toma mi rostro. Igual que tú. La miro sin comprender. Lo que hicieron Heng y mi madre no fue tu culpa. Debes soltarla. Tus abuelos saben la verdad. Pronto van a descubrir quién soy y lo que hice. Becky niega, sonriendo. Ellos saben lo que hicieron Heng y Malí. Tú no apareces en esa historia. No aparece Nam o Billy. Sus ojos brillan a pesar de la oscuridad. Ella se sienta sobre mis piernas, sujetando con sus manos mi rostro. Solo aparecen los culpables. Sonríe. Suelta la culpa, Frin. Ya no tienes por qué cargar con todo ese peso. Enmendaste tus errores y conseguiste el perdón que tanto querías. Becky besa mi frente. Te perdono. Aquellas palabras hacen eco en mi cabeza, causando que mi corazón palpite demasiado rápido en mi pecho. Siento mis ojos llenarse de lágrimas. Sabía que nuestra relación estaba demasiado estable, reparando los errores que habíamos cometido en el pasado. Sin embargo, ella nunca había dicho aquellas palabras, nunca las había mencionado. Escuchar cómo esas dos simples palabras salen de su boca es como sentir fuegos artificiales en mi interior, como si hubiera ganado la fortuna o hubiera hecho una larga carrera y llegara a la meta siendo victoriosa. Ella me perdonaba. Después de 7 largos años, ella lo hacía,
y ahora podía escucharlo de su boca. Nam y Angélica me habían dicho que, con pequeños pasos, se conseguía lo que tanto deseaba, y ahora lo sabía. Había pasado por mucho para llegar a este punto, y ahora lo agradecía como nunca. La paz regresaba a mí, y todo gracias a ella. La cantidad de emociones que estaban dentro de mí eran demasiadas, y escucharla hablarme de esa forma solo causaba que me dejara llevar, permitiéndome llorar como una niña pequeña, abrazándome a su cuerpo, enterrando mi rostro en su pecho. Ella me perdonaba. Era incluso más maravilloso que escucharla decir que me amaba. «Gracias», susurro, sollozando y mojando su camisa. Becky me abraza, acariciando mi cabello, dándole poca importancia a su prenda de vestir. «Gracias», vuelvo a decir, mis palabras saliendo amortiguadas por la posición en la que estamos. «No sabes lo maravilloso que se siente», confieso, porque es cierto. Sentir cómo aquel enorme peso desaparece de mis hombros es tan relajante como tranquilizador. Había soltado aquella carga después de 7 años y ahora solo me iba a permitir disfrutar de la maravilla de haber hecho las cosas bien. Nos quedamos en aquella posición por un largo rato. No sabía si habían pasado segundos, minutos u horas, pero para mí no había problema alguno. Estaba con ella y ella conmigo, así que para mí era más que suficiente. «¿Pintas conmigo?», susurro después de un largo rato separándome de ella. Becky pasa sus dedos por mis mejillas, limpiando mis lágrimas, y yo paso los míos por las suyas, notando que también había llorado. «Nada me haría más feliz que pintar contigo», susurra, colocándose de pie y extendiendo su mano para ayudarme. Becky toma la bolsa de papel, entrelazando sus dedos con los míos. Ambas caminamos en silencio hasta mi estudio, disfrutando de aquel mágico momento. Cada instante con ella era mágico y especial, pero cuando sucedían este tipo de cosas, cuando ambas hablábamos de nuestros problemas y los resolvíamos, era como si estuviéramos iniciando desde cero, simplemente disfrutando de una primera vez entre nosotras. Al llegar a mi estudio, ella tira la basura en el cesto y se quita la chaqueta para estar más cómoda. Enciendo la TV para tener algo de fondo, ya que ambas parecíamos no querer romper el momento con palabras entre nosotras. Mientras cambio los canales, me detengo en uno donde muestran la repetición de la entrevista de Angélica. Había olvidado que era hoy. Becky se acerca hasta donde estoy, abrazándome por la espalda y dando un tierno beso en mi mejilla. Sonrío por su caricia, cerrando mis ojos por un instante, y luego siento cómo pasa algo sobre mi cabeza. Al abrirlos, noto que ella está colocando el delantal, preparándome para comenzar a pintar, ignorando completamente la entrevista de su rival. «Mi entrevista es mañana», rompe por fin el silencio. Al girar, ya tiene puesto el delantal y se acerca a la mesa. Después de eso, ambas tendremos una sesión de fotos. ¿No quieres saber lo que ella dijo? Me giro de nuevo, subiendo un poco el volumen de la TV. Conozco sus palabras. Becky sonríe, quitando las tapas de todos los botes de pintura. «Amor, no me importa lo que diga Angélica, solo ven». Me llama, tomando un pincel. Sonrío ante su emoción por pintar. Parecía una niña pequeña. «Por cierto, ¿ya todo está listo?» Tomo un lienzo en blanco y busco un pincel. «Sí, mañana haremos un repaso de todo lo que falte por reparar», explico, notando cuando se acerca a mi lado. «Luego recibiremos a los jueces que serán enviados por la asociación, quitarán las vallas de metal y los soportes del frente del hotel. Ya solo quedan días para todo esto». Como si estuviéramos conectadas,
Ambas colocamos el pincel sobre el lienzo al mismo tiempo, sin tener idea de lo que haremos, simplemente dejándonos llevar. Estoy emocionada por la pelea, confieso, notando su mirada en mí. ¿Qué sucederá después de la inauguración? Su pregunta me deja en silencio, cruzando mi mirada con la de ella. ¿Regresarás a Tailandia? Sonrío, acercándome. Resolveremos una cosa a la vez, ¿sí? Acaricio su mejilla. Por cierto, ¿no vas a reclamar tu premio por responder mis preguntas? Becky sonríe, sus pupilas dilatándose inmediatamente, dejando el pincel a un lado. El mejor premio, susurra, sujetándome de la cintura para elevarme en el aire, haciendo que ría. Era como si el universo por fin me dejara en paz, permitiéndome disfrutar de toda la tranquilidad que se me fue arrebatada durante mucho tiempo. Disfrutaba de aquellos momentos con ella, de la compañía de mis amigos, de saber que estaba teniendo éxito sin necesidad de ser la sombra de mi madre. Estaba consiguiendo la paz que tanto esperaba. Estaba recibiendo el amor que se me fue arrebatado, y todo gracias a ella,